Hoy puedo quedarme tranquilo porque sé que no me muero más. ¿Rodrigo murió o lo asesinaron? Estoy muy contento de estar donde estoy. Porque recibimos a Rodrigo. Si tomó una copa de vino, la verdad yo no me acuerdo. De Córdoba capital. Rodrigo murió como vivió, a máxima velocidad. Se creen que son todos cordobeses, que no son cordobeses. El nacimiento del mito. Hubo una conexión entre mi viejo y Rodrigo terrible. Hizo todo a fondo, rápido y de manera excesiva. Su vida terminó a los 27 años, a la edad maldita de los grandes ídolos de rock. Tengo la misma edad que tenía papá cuando nos abandonó. Su final generó un vacío enorme y un impacto tremendo. Era el ídolo popular más importante de toda la Argentina. Rodrigo, bueno, es único. Rodrigo, qué loco lindo. Tuve la suerte de atenderlo a Rodrigo en la última noche. Hoy me vas a ver, es mi único show. Fernando Olmedo, que me dice, ir a ver a Rodrigo a La Plata, eso sí que es un plan. Pero también dejó una enorme cantidad de interrogantes que aún hoy se mantienen vigentes, activos, acusadores. Por cómo terminó el accidente, a 30 no iba. Decime que es mentira porque él no lo conocía a Rodrigo. El productor me dice, ¿qué hacemos? Digo, vámonos de acá. Maldito y fatídico accidente. No voy a bajar la cámara a enfocar a Rodrigo muerto. Piel de gallina y un frío por dentro que no podés entender lo que estaba pasando. El viernes 23 de junio de 2000, Rodrigo empezó a vivir las últimas horas de su vida. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. Rodrigo Bueno nació el 24 de mayo de 1973 en Córdoba. Su papá, Edgardo Pichín Bueno, era un productor musical. Un productor que lo hizo grabar sus primeras canciones a los 6 años en un disco que se llamaría Disco Baby. A los 12 años, Rodrigo dejó la escuela para dedicarse de lleno a la música. A fines de los 80 publicó La foto de su cuerpo, de 1987, y Aprendiendo a vivir, de 1989. Eran canciones melódicas, románticas, commodities. Tenía el pelo largo y no tenía la onda que después cautivaría a la Argentina. Loquito pero consciente y necesito de tu cariño para vivir contento para siempre. Rechazado por los cordobeses, Rodrigo se mudó a vivir a Buenos Aires en los 90, en plena movida tropical. Era el momento del éxito de Ricky Maravilla, de Pocho la Pantera y de Alcides. Su gran acierto en ese momento fue apostar por el cuarteto cordobés y pasearlo por la capital federal y por todo el Gran Buenos Aires. Sería un suceso. En 1994, su papá, Pichín, murió a los 47 años, de manera totalmente inesperada. Para Rodrigo esto fue un golpe, un shock, que lo obligó a parar de tocar, a meterse en la casa familiar de Córdoba para refugiarse de una depresión que lo mantendría alejado de los escenarios durante casi un año. Pero en 1996 volvería con todo. Grabaría su primer gran éxito. Era Lo mejor del amor, un éxito inmortal. Ese que decía, dejo a mi esposa y tú dejas a tu marido. Un hit dedicado en secreto a Marix Zavalli. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo a mi esposa, tú dejas a tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Pronto se sumarían Soy Cordobés, Cómo le digo, Amor clasificado, Cómo olvidarla, 840 y el himno inmortal al inmortal Diego Armando Maradona, La mano de Dios. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Al poco que debutó, a veces fue quien corrió. Su carrera estalló. Tocaba en 10
lugares por fin de semana. Se sentaba en el living de Susana Jiménez. De Córdoba, capitán. De Córdoba, capitán. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante. Hemos vuelto el pelo azul. Volví al natural. Volviste sí. natural. Almorzaba con Mirta Legrand. En mi larga vida y en mi larga trayectoria, yo no he visto un fenómeno como el de Rodrigo. Jamás. ¿Qué fenómeno? Se produjo un fenómeno, sin duda. Todos querían tenerlo. Antes, el cuarteto era una fiesta cordobesa, decía Rodrigo a la prensa, con la que hablaba todos los días, de escándalo en escándalo. El cuarteto ahora ya es una fiesta de todo el país y muy pronto de toda Latinoamérica y del mundo, revelaba en alguno de sus shows. Te ves en todos lados, campeón. Te veo en todos lados. Mira, voy a hacer zapping, ¿no? Te veo acá, te veo acá, te veo acá, te veo acá, te veo acá. En 1999 Rodrigo se consolidó. Con el disco A2000 salió de gira y en ese verano, en ese comienzo de 2000, hizo 49 shows en apenas 9 días, todos en la costa atlántica y en distintos puntos turísticos. Llegó a tocar para 100.000 personas en Mar del Plata. Su carisma y su ángel eran indudables. Era el ídolo musical del pueblo. Lo escuchaban pobres y ricos. Para todos ya era el potro. En abril de 2000 llegó al Luna Park. Salía a escena vestido como un boxeador, con bata, con guantes, con pantalones de peleador, en un escenario que tenía el formato de un ring. 13 shows haría allí, con todo agotado. Casi 100.000 personas verían aquellos shows épicos. El 10 de abril, en lo más alto de su carrera, Rodrigo anunció que el 25 de diciembre de ese año se retiraría para siempre con un show en River Plate. El 25 de diciembre me retiro. En la cancha de River vamos a hacer el último recital. En este momento no me siento bien estando así. Enseguida, el potro viajó a Miami, acompañado por quien era su pareja, Alejandra Romero. Su intención era soplar las velitas, festejar sus 27 años, festejar los éxitos del Luna Park y pedir sus deseos para lo que venía. En junio pudo cumplir uno de esos deseos. Rodrigo viajó a Cuba para visitar a Maradona, que estaba ahí recuperándose de un infarto y de su adicción a las drogas. Allí, Rodrigo le ofrendó en persona la mano de Dios, en un espectáculo privado y también filmado por las cámaras, donde los dos dejaron en claro que se idolatraban mutuamente. Su pareja diría luego que allí en Cuba un hombre amenazó a Rodrigo de muerte mientras bailaban salsa en un local de La Habana y que el potro presentía que algo malo le iba a pasar, que lloraba y que estaba convencido de que lo iban a asesinar. Yo tuve mucho tiempo para hablar en Cuba con él y él presentía la muerte. Yo quiero saber cómo fue, porque él hasta me habló de amenazas y me habló de gente que era mafiosa y que no le respetaba el éxito. El cantante ya estaba planificando una gira latinoamericana. Aparecía todos los días en televisión y no frenaba nunca. Aceleraba todo el tiempo. Mantenía polémicas mediáticas, incluso con el gran rey del cuarteto cordobés, con la Mona Jiménez. El viernes 23 de junio de 2000, Rodrigo empezó a vivir las últimas horas de su vida. Volvió de Ushuaia, a donde había ido a tocar y a esquiar, mientras cerraba los detalles de una publicidad de cerveza
que estaba por filmar a cambio de millones de pesos, algo que lo tenía muy entusiasmado. Ese día participó en la grabación de La Biblia y el Calefón, el programa de televisión que conducía Jorge Ginsburg por Canal 13. Le dicen el potro, aunque no canta como un caballo, es Rodrigo. Era un lugar de privilegio. 4 invitados se sentaban en un living, 4 invitados de la talla de Maradona, Charly García o Sabina, y cruzaban ideas picantes, hacían bromas y se batían a duelo con el conductor. Solo los elegidos eran invitados. Aquel 23 de junio, cerca de las 20, con el pelo teñido azul, sobre todo de cuero rojo, camisa negra, jeans y botas rojas, Rodrigo grabó la emisión del programa junto a Georgina Barbarosa, a la actriz Andrea Pietra y al periodista Nacho Boano. Si vos tenés problemas familiares, yo no. No, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema familiar. Ningún problema. Yo lo conozco el día que participamos, que me tocó participar, de la grabación de La Biblia del Calefón. Termino un poco la nota y yo le comento, le digo, mirá, hay una canción que me gusta mucho que se llama 840. Y me dice, ¿en serio te gusta? Sí. Bueno, vení y la cantamos juntos hoy a la noche en Escándalo. Venite, vamos a acabar, me dice, vamos a comer al Corralón y después nos vamos a La Plata. Lo menos que podría hacer ahora es seguirme hasta La Plata y cubrir el show. Ya que por favor, tocás en La Plata, vamos a La Plata. Vamos a La Plata. Subo al escenario y cantamos 840. ¿840 subís a cantar? Bueno, listo. Acababa de llenar 13 Luna Park, pero Rodrigo seguía dando shows en locales bailables como si fuera un principiante, algo que su padre nunca hubiera permitido. Antes de partir rumbo al show en Escándalo, Rodrigo fue a cenar al restaurante porteño El Corralón, que había conocido cuando todavía estaba con Barik Zavalli. Esa noche fue al restaurante junto a su exmujer, Patricia Pacheco, a su hijo Ramiro, que entonces tenía solo 3 años, y a su representante, José Luis Gonzalo. Eran las 22:30. Esta era la mesa donde él se había sentado ahí con Pepe, Olmedo, de aquel lado, siempre mirando a la puerta a ver quién entra, quién sale. Ahí, en Anchorena y Córdoba, el restaurante explotaba. El potro había llegado sin avisar y no tenía mesa. Vos cuando veías que estaba lleno de gente la puerta, decías, o es Rodrigo o es Maradona. El representante de artistas Pepe Parada lo invitó entonces a sumarse a la suya. El músico le contó que tenía un show en La Plata, que estaba cansado, pero que estaba feliz, que estaba contento por lo bien que le iba. También le contó que manejaba él para ir hasta La Plata, que no le gustaba tener chofer, que siempre prefería manejar él su propio vehículo. Era algo que obviamente le impedía descansar entre show y show. Me divierte, vamos cantando, escuchando música, vamos de fiesta, decía Rodrigo. Pepe Parada aprovechó ese encuentro para presentarle a quien lo estaba acompañando. Era ni más ni menos que Fernando Olmedo, el hijo del gran actor cómico Alberto Olmedo. Pepe Parada le dice a Rodrigo, ¿vos sabés quién es él? Y Rodrigo le dice, no, la verdad que ni idea. Es el hijo de Olmedo. Automáticamente agarró, me daba piel, se le tiró encima así, pasó por arriba, como era él efusivo, pasó por arriba de la mesa y le dijo, vos hoy te venís conmigo. Esas fueron las palabras. Esperaba 4 amigos que no llegaron. Él, por eso se sentó con Pepe Parada. Y Pepe Parada le dice, vení, sentate acá. No, me voy a mi casa, no, sentate acá. Bueno, como y me voy. Y así como llegó, enamorado toda la noche. Hoy me vas a ver, es mi único show. Me vas a ver porque ya no hago más 7 shows. Ni 8, ni 5, le decía.
voy a hacer uno y vos tenés que venir. Insistió tanto, que ese día, cuando se va, le dice a Pepe, viene conmigo. Fernando Olmedo, que me dice, ir a ver a Rodrigo a La Plata, eso sí que es un plan. Tuve la suerte de atenderlo a Rodrigo en la última noche. Esa noche justo era cuando él dijo que se quería ir porque estaba apurado, que se quería ir a un show. Esa noche me dice, vení, negro, acompáñame hasta la puerta, me sacó, me abraza y salimos caminando hasta la puerta y ahí es cuando se despide. Gracias. Sale a la puerta, saluda a todo el mundo. Mi papá ya lo está esperando en la puerta, lo agarra a Salvador, lo abraza y cuando llega a la puerta, Olmedo saluda a mi papá y se va para la camioneta de los músicos. Y cuando él ve que se va para la camioneta de los músicos, le dice, no, él viaja conmigo. Y así como fueron a La Plata, hicieron el show, cuando salen de allá, de ese boliche, vuelven y pasa lo que pasó. Si tomó una copa de vino, la verdad yo no me acuerdo. Ese día yo lo vi normal, cenó normal, pero bueno, las cosas fueron sucediendo de una manera que uno no lo puede entender, ¿no? Por entonces, el ambiente de la noche estaba enrarecido. Se decía que había una mafia de la bailanta que estaba amenazando a artistas de uno u otro sello discográfico, según a qué empresario respondieran. Rodrigo estaba en el medio. Su periodo cuartetero era de Magenta, pero Líder Music tenía otra parte de su catálogo. Y en el medio, Rodrigo había firmado con Sony Music. El clima en el boliche Escándalo también estaba complicado. Los músicos de Rodrigo habían llegado antes que él y lo estaban esperando en el estacionamiento. Nunca se lo llegarían a contar, pero sentían que algo malo pasaba. La gente que había llegado era mucha, alguien había tirado un botellazo y después había agredido a los músicos de Rodrigo que habían decidido meterse en la camioneta que los trasladaba para esperar al cantante. El boliche explotaba. Luego se escucharían incluso algunos disparos y habría gente que rompería parabrisas de los autos que estaban estacionados en la zona. El recital empezó a la 1:15 frente a 4.600 personas que habían pagado 10 pesos como entrada, el equivalente a $10 de la época. Durante el show hubo una explosión. Alguien tiró gas lacrimógeno en la pista. El público empezó a revolverse y a alejarse. Algunos músicos se descompusieron. Hay un momento del show en donde él deja el escenario, se baja molesto del escenario. Ahí yo no sé si es la leyenda, si es el mito, si es la realidad. Tengo entendido que hubo como una discusión detrás del escenario y vuelve. Diciendo, muchachos, chicos, disculpen, ya está todo arreglado, dice. Pero después de unos minutos, el show continuó, filmado cuadro a cuadro. Nacho Boano incluso subió al escenario a cantar una canción, como habían acordado en la nota. El Potro se puso la remera de su programa, del Rayo. La última canción que cantaría aquella noche Rodrigo sería Qué ironía. No sabía que era la última de su vida. Nos vemos en el infinito, se despidió Rodrigo. Pasadas las 2:30 de la madrugada del 24 de junio, Rodrigo emprendió la vuelta hacia la capital. Acababa de cobrar el saldo de los $15.000 que habían pactado por su presentación. Había una leve llovizna. Su manager, José Luis Gozalo, le sugirió que descansara, que permitiera que Claudito, uno de sus músicos, manejara su camioneta. Pero el cantante le dijo que no, que estaba todo bien, que no iba a haber ningún problema. A su Ford Explorer roja se subieron Patricia Pacheco, su hijo Ramiro, el músico Jorge Moreno, apodado El Negro, y también el locutor Aldo Cachi Pereira. Además,
por supuesto, se subió el actor Fernando Olmedo. Antes de que arrancara, el manager Gonzalo se acercó a Rodrigo y le dijo que la bomba de gas lacrimógeno que había estallado en el boliche en realidad había sido tirada por gente de la discográfica Magenta. Esto nunca se comprobaría, pero por supuesto sería otro factor de inquietud en una noche muy extraordinaria. Rodrigo y sus acompañantes tomaron la autopista La Plata a Buenos Aires, seguidos por el representante, por los músicos que iban en otro vehículo y por un taxi con 2 fans que lo seguían a Rodrigo a todos lados. Sale la camioneta de él, salimos nosotros nos metemos en la estación de servicio, ellos siguen. En el peaje de Hudson, a la altura del kilómetro 27, Rodrigo se molestó por el conductor de una camioneta blanca que se le había aparecido de golpe y que había hecho una maniobra extraña. Le había frenado a muy pocos metros de distancia. Lo había encerrado. Rodrigo le hizo luces, intentó pasarlo, pero no logró llegar antes que el otro conductor al telepeaje, y eso lo molestó mucho. Salieron del peaje acelerando los 2 vehículos. Rodrigo llegó a alcanzar los 144 kilómetros por hora. Su ex mujer, Patricia, llegó a decirle: «Cuidado, Ro», al ver que la otra camioneta se les volvía a cerrar sobre ellos. Pero antes de que terminara de dar esta advertencia, el potro chocó contra un guardarrail, volcó y dio 7 vueltas. Eran alrededor de las 3:30 de la madrugada. 2 aguas, una gaseosa, un paquete de pastillas. Lo que tardamos en comprar eso, nos volvimos a subir al auto. Che, sí, qué copado, ¿verdad? Y a 100 metros vemos una camioneta dada vuelta. Uy, mirá el palo que se dieron. A 20 metros le dijimos: Rodrigo. Rodrigo venía sin cinturón de seguridad. Había tomado mucha cerveza y se había drogado durante buena parte de la noche, según algunos testigos. Tuvo la desgracia de que la puerta de su lado se abriera. Él salió despedido, pegó con su cabeza contra el asfalto, sufrió una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral letal. Murió en medio de la autopista, en el acto, a 150 metros de su camioneta. Él estaba bien, siempre con mucho humor, con muchas ganas y bueno, nos dirigíamos a descansar para mañana. Si no fuimos los primeros, fuimos los segundos. Bajo la línea de todo lo que, o sea, de la camioneta y después todo el cuerpo de Rodrigo, el cuerpo de Fernando, el cuerpo de otro muchacho que después se salvó, no puedo recordar el nombre, shock total y absoluto. No me acerqué nunca al cuerpo de Rodrigo. El productor me dice: ¿qué hacemos? Digo: vámonos de acá. Vámonos de acá. Yo esto no lo voy a hacer, vámonos de acá. No voy a bajar la cámara a enfocar a Rodrigo muerto. El hijo de Alberto Olmedo sufrió un impacto similar. Él también salió despedido del vehículo. Sobrevivió unas horas, pero finalmente también murió. El otro que salió despedido de la camioneta fue el músico El Negro Moreno, que también dio contra el asfalto, pero milagrosamente sobrevivió, igual que el resto de los ocupantes de la camioneta. Entre otros, el hijo del potro, Ramiro, que iba sentado en el asiento del acompañante sobre la falda de su madre. Yo tenía casi 3 años en el momento que tuvimos ese maldito y fatídico accidente. Pues estoy hoy por hoy también, es porque, no sé, algo pendiente con él habrá, ¿viste? Imagínate que nosotros llegamos a los 4 minutos después del accidente. Esos 5 minutos que yo estuve afuera del auto con el productor, con Fleco, con todas esas fotos, también fue llegando más gente. Le prendimos Crónica y ya estaba ahí la noticia. Se mató Rodrigo. El nacimiento del mito, o sea, el nacimiento del mito. Crónica TV dio la primicia a las 4:47. La conmoción nacional recién empezaba. Al otro día, cuando me despierto, me dicen: mira, fíjate, mira la tele que falleció Rodrigo. Y a mí me agarró un escalofrío, porque era algo que decía: pero si yo anoche, él
Yo estuve así, se me vino toda la memoria, el momento, el recuerdo del momento preciso, en decir, la verdad sí, se me puso la piel de gallina y un frío por dentro que no podés entender lo que estaba pasando, ¿no? Yo lo pongo en la tele, Crónica lo repasaba, no lo podía creer. Y después me cuenta la peor historia de todo, que fue cuando llamó la mamá de Olmedo a mi papá a las 4 de la mañana, 4:30 más o menos, y le dice, decime que lo que estoy viendo en la tele es mentira, porque Olmedo, o sea, mi hijo, no lo conocía a Rodrigo. Decime que es mentira porque él no lo conocía a Rodrigo, él iba con amigos. Y mi papá le dijo, lo conoció acá. No se escuchó nunca más nada de la señora. Enseguida, los ocupantes de la camioneta empezaron a hablarle a la policía de la otra camioneta, de la Chevrolet Blazer blanca con vidrios polarizados que se había cruzado en su camino, que les había cortado el paso. Los investigadores, liderados por el fiscal Luis Armela, la empezaron a buscar de inmediato con las cámaras de seguridad de la autopista, porque la Chevrolet blanca nunca se había detenido. No tengo idea si alguien lo tocó, si el auto pierde el control, si... No vendría despacio. O sea, claramente, por cómo terminó el accidente, a 30 no iba. Que si fue un accidente automovilístico de toque, no choque, pérdida del control. Patricia Pacheco, la exmujer de Rodrigo, dijo por entonces, todo me parece muy sospechoso. Salió de la nada, frenó y tuvimos que hacer una maniobra. Fue todo muy raro. Nosotros veníamos muy tranquilos. Nos íbamos a mi casa con el nene, con él y con el resto de los chicos. El impacto era total. Diego Armando Maradona estaba en Uruguay participando de un partido homenaje a Carlos El Pato Aguilera cuando se enteró de la muerte de Rodrigo y aseguró que volvería a la Argentina para participar del sepelio de Rodrigo. A Rodrigo lo despidieron en la municipalidad de Lanús, la localidad a donde iba a tocar el sábado siguiente y a donde iba a ser declarado ciudadano ilustre. Allí, en Hipólito Yrigoyen al 3800, la policía tuvo que hacer un esfuerzo importantísimo para controlar el caos de gente que se acercaba a despedir al ídolo. La presión incluso hizo que un hombre cayera desde un primer piso. En el velatorio estuvieron, además de Maradona, Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, el gobernador de la provincia, Carlos Rucauf, y su ministro de Seguridad, Ramón Verón. El presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, le envió una carta manuscrita a la mamá del Potro. Quiero decir mi pésame y mi solidaridad ante esta pérdida que nos llena de dolor. Hoy es un día triste por su muerte, pero él seguirá viviendo en sus canciones. Se juntan la pena por haberlo perdido y la alegría por haberlo tenido. De su paso por la tierra nos deja para todos sus versos y sus cantos. Hoy son por él las oraciones. Dios lo tenga en su paz. Toda la Argentina estaba conmocionada. La Mona Jiménez salía a hablar, dolida por su última pelea con el Potro. Siento un doble dolor por toda esta polémica que inventaron entre nosotros dos. Esta es una familia maravillosa que no se merece este gran dolor, decía el otro gran ídolo cordobés. La madre del Potro, Beatriz Olave, no asistió a su funeral. Prefirió ir ese sábado al programa de televisión Siempre Sábado, a donde su hijo iba a tocar esa tarde. Allí acompañó a los músicos de Rodrigo en un homenaje mediático a donde tocaron todas sus canciones, pero sin vocalista. Vamos a ver si lo de la camioneta blanca fue a propósito o no, dijo Beatriz Olave. No sé si Rodrigo era para esta tierra. Ha sido demasiado querido, agregó, para cerrar diciendo, con Rodrigo no se termina el cuartetazo. Él desde arriba
nos va a seguir mirando a todos. Pero estoy quebrada, pero tengo que seguir luchando porque si no se termina el cuarteto y el cuarteto no termina con Rodrigo porque la madre le contagió el cuarteto a Rodrigo. A su lado estaba otro gran amigo de Rodrigo, que también tendría un final trágico, la Tota Santillán. La justicia tardaría menos de 3 días en encontrar la camioneta Chevrolet blanca que los acompañantes de Rodrigo habían visto en la madrugada fatal. La ubicaron gracias a las cámaras de seguridad, ya que el conductor nunca se presentó voluntariamente. Se trataba de un empresario informático, según se presentaba ante todos. Su nombre era Alfredo Pesquera y tenía 35 años. Su domicilio legal estaba en Capital, en Belgrano al 100, pero en realidad era un hombre de la zona de La Plata. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse anónimo, se haría famoso casi de inmediato en todo el país. Pesquera conocía a los hermanos que habían contratado a Rodrigo para que diera su último show, el show del Boliche Escándalo. Esto de inmediato alimentó todas las especulaciones que había sobre la posibilidad de que el músico hubiera sufrido un atentado vinculado al mundo de la noche. En términos generales, y los uno tienen decenas de enemigos. Ahora, de querer ir a hacerle algo, no sé, no tenés enemigo, tenés. ¿Qué pudo haber pasado? No tengo idea. He entendido de que lo que sucedió fueron un montón de factores que desenvolvieron en eso. Y si bien yo tengo como, ¿cómo podría decírtelo? Yo tengo como las maneras también de ver todo lo que sucedió, ¿viste? Las formas, los modos y demás. La realidad es que yo tampoco tengo una verdad sobre el asunto, ¿no? Si bien puede llegar a ser mi verdad o lo que yo puedo llegar a pensar, la única verdad para con la situación de todo lo que pasó se la llevó mi viejo al cielo. De cómo él se sentía, de cómo él estaba, ¿viste? Con su vida, con su trabajo, con sus cosas. La hipótesis era alimentada también por Beatriz Olave, que aseguraba que el propio manager de Rodrigo le había confiado que su hijo había sido asesinado por los propietarios de la discográfica Magenta. José Luis Gonzalo la desmentiría, pero el rumor crecería y crecería. Pesquera contrató al abogado Fernando Burlando como defensor, lo cual le dio un aura de mayor misterio. El 27 de junio, mientras le allanaban su domicilio porteño y le incautaban la camioneta, Burlando presentó un pedido de exhibición de prisión, un pedido para que su cliente no fuera preso durante el proceso. Se lo acusaba por entonces a Pesquera de doble homicidio culposo, de haber matado de forma accidental, pero las versiones que hablaban de un asesinato no paraban de crecer. La familia y el entorno de Rodrigo insistían con que Pesquera era en realidad un asesino. El empresario, mientras, comenzaba a recibir amenazas de todo tipo. Por lo menos eso era lo que denunciaba. Entre tantas versiones que se acumulaban, Beatriz Olave, enloquecida por el dolor, empezó a apuntarle también a la ex mujer de Rodrigo. Aseguró en un momento que el potro había perdido el control de la camioneta porque ella, durante una discusión en el vehículo, le había pegado un cachetazo. Esto sería desmentido por Patricia Pacheco, pero todo hablaba de la posibilidad de que no se hubiera tratado de un simple accidente. No estoy insinuando nada, no hablo de nadie. Están nombrando ustedes, yo no nombro ese nombre. Prohibido nombrar. Según el Negro Moreno, el músico que también iba en la camioneta, Rodrigo había ido manejando con total tranquilidad durante todo el trayecto. Según Moreno, Pesquera se les había aparecido de golpe cerrándoles directamente el paso. Era como que Rodrigo iba muy tranquilo y Pesquera demasiado apurado, y que eso había generado el primer incidente vial entre los dos vehículos. Según el Negro Moreno, habían empezado los dos una carrera alocada hacia el peaje, una carrera en la cual se iban haciendo luces, pasándose uno al otro. Según Moreno, cruzaron las cabinas y ahí otra vez la camioneta de Pesquera se acercó a la de Rodrigo. Según dijo el testigo, hubo un toque y el potro perdió el control sobre el asfalto mojado. Pegó contra el guardarrail y ahí empezaron los vuelcos fatales. El abogado de la mamá
de Rodrigo, Miguel Arceajeo, diría por entonces que Pesquera había provocado 3 momentos fatales: una provocación, un encierro y una huida. La defensa lo negaba y hablaba de un accidente. Burlando, decía que el empresario no había frenado a ver qué había ocurrido porque había tenido miedo de provocar un segundo accidente si se detenía sobre la autopista. Él solo vio unos 20 metros más adelante y por el espejo retrovisor una especie de rayo, unas chispas y luego lo que le pareció el vuelco. Nada más, dijo Burlando. Las pericias confirmarían que Rodrigo efectivamente había bebido y que su camioneta había tocado desde atrás la de Pesquera. El cantante lo había chocado, pero la gran pregunta era, ¿ese choque había sido provocado por una frenada voluntaria de Pesquera? ¿Había sido un accidente o había sido un asesinato? Mientras se desarrollaba esta polémica, el 9 de marzo de 2001, Pesquera fue detenido en el barrio porteño de Almagro. Pero no fue por el caso Rodrigo, sino por otra causa. Era una que mostraría quién era realmente y que abriría más dudas sobre su figura. En 1998, a Pesquera lo habían denunciado por estafas reiteradas. Era por la compra-venta de autos. Él decía que conseguía vehículos baratos porque los sacaba de un depósito judicial. Cobraba anticipos, pero, según la justicia, nunca los entregaba. Técnicamente, para el momento de la muerte de Rodrigo, Pesquera estaba prófugo. El empresario fue liberado al mes, pero la detención logró hacer público su rostro. En noviembre de 2001, finalmente, Pesquera fue llevado a juicio oral por doble homicidio culposo, o sea, por un doble homicidio accidental, el de Rodrigo y el de Olmedo, en un proceso ultramediático que empezó con un gran impacto. Yo creo que se va a poder dilucidar, ya creo que quedó clara cuál es la verdad y cuál no. ¿No es culpable usted de esto? Para nada, no. La fiscal de juicio, María Cristina Díaz, pidió en la primera audiencia que se endureciera la acusación, que se juzgara al empresario por doble homicidio simple con dolo eventual. Es decir, que si bien no había querido matar al Potro y a Olmedo, debió haberse representado la posibilidad de que su conducta terminara causando las muertes. La diferencia era que se pasaba de una pena máxima de 5 años de cárcel a una de hasta 25. El tribunal aceptó el cambio de acusación y el show judicial tuvo que detenerse durante una semana para que Pesquera reorganizara su defensa. Finalmente, las audiencias se reiniciaron. Pasó de todo en aquel juicio, incluso un careo entre el representante del Potro y la madre del músico, que lo acusaba de no haberlo cuidado a su hijo. Lo más esperado del debate fue la declaración de Pesquera, que nunca había declarado en la causa judicial. Antes que nada, quiero aclarar que no cometí hecho ilícito alguno, que no induje de ninguna manera un accidente, que no pertenezco a ningún tipo de asociación no lícita ni ilícita que vaya contra los intereses de nadie. Y en realidad me siento ajeno al luctuoso accidente, dijo Pesquera sin pausas, en un discurso ensayado, bien aprendido, que hizo ante el Tribunal Oral número 2 de Quilmes. Las dudas siguieron. En el debate se presentó a declarar el taxista que llevaba a las 2 fans que iban siguiendo a Rodrigo. El hombre, Rodolfo Villegas, aseguró que la camioneta blanca de Pesquera iba delante de Rodrigo durante todo el trayecto, que el cantante le había hecho señas para que lo dejara pasar, señas con sus luces altas, y que, al parecer, había encandilado al empresario, que lo había intentado pasar y que entonces Pesquera le había cortado el paso. El taxista dijo que todo esto se había repetido y que cuando el cantante estaba por sobrepasarlo, el conductor de la Chevrolet había amagado con encerrarlo y entonces el Potro había dado un volantazo que había terminado con su vuelco. La fiscal Díaz tomó este testimonio y distintas pericias para pedir una condena
a 13 años de prisión contra Pesquera. Burlando, en tanto, pidió su absolución con el argumento de que el cantante venía alcoholizado y que había violado muchas normas de tránsito. Él aparece en todos lados consumiendo mucho alcohol, mucha cerveza. Él obviamente estaba acostumbrado a beber cerveza, pero cuando fue el accidente hubo por aquel entonces unas fotos que se hablaba de que había droga en el vehículo. El 18 de diciembre de aquel 2001, los jueces Ariel González Elizabe, Margarita Aliaza de Iturburu y Rubén Sánchez finalmente dieron su fallo. Por 2 votos contra 1, los jueces consideraron que Rodrigo había provocado su propia muerte y la de Olmedo. La había provocado, dijo el tribunal, por su imprudencia. Absolvieron a Pesquera. A la hora de analizar la responsabilidad de cada uno de los protagonistas de esta historia, González Elizabe dijo que Rodrigo Bueno causó su propia muerte. Dijo que lo había hecho por sus imprudencias al conducir y enumeró al menos 8 normas de tránsito que el artista había violado, como conducir alcoholizado, sin cinturón de seguridad, con un nene en el asiento del acompañante, sin guardar la distancia necesaria con el vehículo que iba adelante y haciendo un manejo temerario. Los jueces consideraron por mayoría que las muertes y las lesiones habían sido exclusiva responsabilidad de la víctima, que luego de insultar a Pesquera porque lo había sobrepasado con su camioneta, trató de alcanzarlo y finalmente realizó una maniobra de pánico ante un choque inevitable, lo cual había provocado un accidente fatal. Paradójicamente, para los jueces, el único culpable del juicio era una de las víctimas. El fallo levantó una nueva polémica que se apagó en apenas 2 días. El 20 de diciembre estalló el país, cayó el gobierno de Fernando de la Rúa y nadie habló de otra cosa durante los meses que siguieron. Pesquera volvería a ser noticia en diciembre de 2013, cuando la justicia ordenó su detención por el asesinato de un financista llamado Miguel Ángel Grafiña, un hombre cuyo cadáver baleado había aparecido adentro de su lujoso Peugeot RCZ estacionado en una esquina del barrio de Chacarita. A Pesquera lo buscaron hasta que el 21 de diciembre lo encontraron adentro de su camioneta BMW estacionada en el barrio de Saavedra. El empresario se había pegado un tiro en la cabeza con la misma pistola con la que había asesinado al financista Grafiña. La muerte de Pesquera volvió a traer a la memoria la muerte de Rodrigo. En el lugar donde volcó el músico, se había levantado un monolito que con el tiempo había ido quedando más y más descuidado. El cuerpo de Rodrigo quedó sepultado en el cementerio privado de Las Praderas, en Monte Grande. Las ventas de sus discos se multiplicaron por millones. Su música se hizo inmortal en cada fiesta, en cada celebración, en cada casamiento. Él pasa a verla a las 6, como me acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Ah! Y todo el pueblo cantó parado, parado, hacia la mano de Dios. Sembró alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. A pesar de las dudas y de querer. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. Patricia Pacheco, su exmujer, repetiría una y otra vez que su muerte había sido inevitable. Si no ocurría esa noche, ocurriría pronto, pero iba a pasar,
diría. Ramiro, aquel nene que viajaba en el auto en la noche mortal, hoy es cantante. Tiene la misma edad que tenía su padre al morir. Tengo la misma edad que tenía papá cuando nos abandonó. Era muy joven, era tan joven y a la vez parecía una persona que tenía 30 y pico de años, ¿entendés? Una persona que estaba más allá de todo. El único que tenía otra mirada de todo esto era Rodrigo, que se sabía inmortal. Yo sé que no me muero más. Sé que voy a estar en cada canción, en la cabeza de la gente. Esto está vivo por siempre, había dicho poco antes de dejar esta tierra, el mismo día que Carlos Gardel, pero 65 años más tarde. Lo había hecho del mismo modo impactante e inesperado. Por algo, el 24 de junio es el Día del Cantor Nacional. Hoy puedo quedarme tranquilo porque sé que no me muero más. Sé que voy a estar en cada canción, en la gente, en la cabeza de ellos y en todo. O sea, hoy esto está vivo por siempre. No puedo evitar decir que es mi padre. Obviamente yo eso es lo que tengo en primer templanza. En primera consideración también, para mí Rodrigo es una persona también que alegró muchísimo al pueblo argentino, al menos por eso me guío, ¿no? De lo que me viene diciendo la gente cuando me los cruzo en la calle o los mensajes que me llegan en las redes sociales y demás. Rodrigo era un ser de luz, Rodrigo era una persona muy especial que tenía un carisma angelical. Y yo creo que hoy por hoy también es mi más grande ejemplo. No lo digo desde el lado de la música, siendo que así también lo es, pero yo creo que es un gran ejemplo para mí en la parte humana. Rodrigo es una persona muy sacrificada, que tuvo su carrera desde muy pero muy joven, también estuvo variando por varios géneros, es decir, Rodrigo no nace del cuarteto, sino que también nace de cantar boleros, de cantar merengue, de cantar en todos géneros que a él lo fueron formando para terminar siendo el cuartetero característico que terminó siendo en sus últimos años de vida. Para mí Rodrigo es lo más grande que hay en el mundo junto con mi mamá, son mis pilares en mi vida. Era una persona muy carismática, en todo sentido, en pedirte las cosas, en estar con los clientes cuando él estaba tranquilo. Tenía un carisma especial. Se hizo más popular después que falleció que lamentablemente que antes. Mi viejo estaba en una postura la cual también estaba con mucho trabajo, ¿viste? En el sentido del tema de los shows. Era una persona también muy fuerte, que pisaba muy fuerte los lugares donde iba y la gente lo amaba y lo quería mucho por eso, ¿viste? Porque él estaba en todos los lugares y a su vez también estaba con la gente. Para mí fue una excelente persona, una persona muy carismática, que se supo ganar el público. Estaba en su mejor momento y es muy triste, ¿no? Lo que ha pasado en aquellos momentos, ¿no? Rodrigo agarraba el micrófono y cantaba. O sea, hay una foto que está subida arriba de una silla revoleando la servilleta cantando canciones, cuartetos siempre. A mi viejo no le importaba nada, el chabón iba, aparecía, se movía, estaba con la gente. Fueron épocas muy difíciles, el después, ¿viste? Por todo lo que consiguió, por todo lo que tuvo que ver con mi historia, todo lo que fue el asedio mediático de esa época, de ese entonces, también porque fue un shock para muchísima gente también, no solo para sus fanáticos, sino para la gente que lo seguía desde el lado del periodismo, la prensa. Rodrigo, es único, buena persona, único. Y aparte, muy bien con la gente. No hay muchos artistas que sean como él, que se saquen tantas fotos con la gente, que vengan a un lugar multitudinario o un lugar normal como el Corralón. Porque si vos te pones a pensar, los artistas de ahora, ¿dónde los ves? No los ves. O si los ves, van a esos restaurantes donde, tienen un lugar donde cierran la puerta y tienen su cava, su todo, y no sabés ni que existen, ni que comen, ni que toman. Y él venía acá y vos capaz que estabas comiendo con tus amigos y estabas comiendo. Lo mismo Maradona, por eso te digo, como ellos no va a haber nunca, porque eran populares. Y así no hay más. Por eso son únicos. Son únicos. No hay artistas que estén con la gente tan pegados como estuvieron ellos. Era el boom musical, ese huracán que en 3-4 años estalla todo por el aire. Y ese era Rodrigo.
Ese era el tipo carismático, el que todos querían estar cerca de él, el que todos querían tocar, el que todos querían que estuviera en su programa. Me dice, no, yo quiero que la gente se acerque al cuarteto, que el cuarteto se acerque a la gente. Un tipo carismático, amable, fachero, divertido. Y no sé si fue 14 Luna Park que hizo. Una locura. Y cuando se van, nada, la mesa de él se levanta todo, copas, todo. Lo único que no se levanta es la mesa y las sillas. Lo único que nos quedó fue la silla, que en realidad ni siquiera dijimos, en ese momento era tanta la locura de Rodrigo, que no dijimos nada de la silla y la guardamos para nosotros, ni la trajimos para mostrar porque tampoco queríamos involucrar con nada de eso. Con el correr de los años fui entendiendo también de que Rodrigo nunca se fue, de que papá sigue estando presente, para mí sigue más presente que nunca. Creo que uno de los días que más presente lo sentí fue año 2023, que canté en el Luna Park. Y nada, viste, simbólicamente lo que significó el Luna Park para mi viejo. Es un vínculo padre-hijo desde el lado que nos toca, viste, desde el lado de su ausencia terrenal y desde el lado de mi yo espiritual que se siente eternamente conectado con él, ¿no? Yo siento que a mi viejo no le llego a los talones en lo que respecta a él en ese sentido, pero sí siento bien de que yo cuento con muchísimo su acompañamiento, su cariño, como te digo, desde el lado más espiritual. Y después desde un lado, quizás, viste, más desde lo material y eso, sí, cuento con algunas cosas, viste, prendas de ropa, algunas cosas que me quedaron ahí como medio en el baúl de los recuerdos. Tengo una bata del Luna que él utilizó en uno de los shows también, viste, ahí de boxeador, que yo la usé también cuando canté en la velada de boxeo en el Luna, porque daba para todo, viste, como que se unieron los cabos y ahí dije, esta la tengo que llevar ahí. Pero bueno, algunas cosas así materiales también, viste, me han quedado, no sé, algunas zapatillas, algunas botas, encima las zapatillas de la época, perro lo que eran. Tiene unas Nike del 2000 y pico, yo digo, uy, son buenísimas, se les rompieron la cámara de aire, viste, pero yo digo, este calzado está espectacular, boludo, si estuviese 0 km. Unas botas tejanas también, algunos juguetes que yo tenía. Nada, las tinturas para el pelo también me quedaron algunas, viste, con las que se mandaba ahí las locuras que tenía. A pesar de que no nos pudimos compartir mucho en lo que fue nuestra vida conectada acá en este plano, tener un padre que me amó, es un padre que ama a su hijo, para mí es algo que no tiene precio. En el hecho de decirte, mi viejo estuvo también cuando él estaba en este plano, ¿no? Siempre hablo de lo mismo, pero medio como que me gusta hacer hincapié en eso, ¿no? Del hecho de decirte, estuve también presente en muchos shows y está a la vista de la gente también, en brazos de él cargado, yendo para tal lado, comiendo en tal otro, y eso es agradecerle también que a pesar de la carrera que él tuvo, una carrera que le de contra demandaba salir de gira por todo el país, salir de gira por todos lados, hacer shows, no sé, tantos shows por noche en tal lado, tantos por el otro, él de todas formas, viste, aparecía y él quería ver al nene. Su legado humano, como persona, que conmigo siempre va a estar bien cuidado. Y cuando te morís creo que pasás a ser mejor de lo que eras, porque dicen, pobre, mira vos, qué buen pibe que era, qué chico bueno, todo lo que hizo, todo. Antes eras una cagada, todo. Pero no, ahí pasás a ser bueno todo, entonces ahí pasás a ser el idolatrado, o sea que si soy ahora esto, imagínate cuando me muera, yo no voy a ganar un mango porque yo le voy a estar contando en el sobre todo ese de madera que voy a tener. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si quieres saber cuándo aparece cada nuevo capítulo, suscríbete a nuestro canal de YouTube.